Agradecido de estar de regreso en el texto que es todo acerca de la oración de nuevo de hoy. Así que si puede, abra su Biblia conmigo para regresar al Evangelio de Juan. Solo como una nota personal, mientras que empezamos nuestro tiempo regresando al capítulo 1 de Juan, estaba reflejando esta mañana mientras cantábamos, reflejando algunas de las verdades que consideramos, y honestamente puedo decir con gozo y gratitud en mi corazón que había pensado más de Cristo, amar a Cristo más, estar más agradecido por Cristo que estos últimos 2 meses navegando en estos primeros 18 versos del capítulo 1 de Juan. Y como lo van a ver hoy, no vamos a salir la segunda semana no vamos a salir de este verso, pero les puedo decir que venir y encontrarse con Jesucristo en el Evangelio de Juan es una parte teológica densa de la Escritura para un creyente y tiene que resultar en una adoración vigorante de Jesucristo. Y el Evangelio es supuesto para eso. Como lo mencioné la semana pasada, el Evangelio de Juan es único. Por ejemplo, Lucas y Mateo empiezan los evangelios con el nacimiento de Jesús. Marcos empieza su evangelio con el principio del ministerio. John escribió el último evangelio como un hombre anciano, 40 años después de la muerte de Jesús aproximadamente, y empieza su evangelio en la eternidad. Esa es la gran diferencia en el principio y ese es el punto de Juan. Es justo decir que si usted quiere captar toda la totalidad del Evangelio de Juan y llegar al corazón de lo que Dios quiere hacer en tu vida, podrías venir a los versos 1 y 2 y luego seguir los versos hasta el 18, y si usted capta todo eso, usted capta toda la totalidad del mensaje del Evangelio. Luego de que salimos del verso 18, el resto del Evangelio es una expansión de lo que se dijo en los versos 1 al 18. Y si como recuerda la semana pasada, el Evangelio es único porque nos está pidiendo considerar de una forma precisa qué significa que Jesús, siendo Dios, caminó con los hombres. La humanidad de Jesús es hablada aquí, pero se asume que usted ha leído los otros evangelios y sabe que Jesús tiene un nacimiento virginal, que tiene una genealogía, que tiene una historia en la humanidad. Pero el Evangelio de Juan es para hacernos considerar una forma fresca qué es lo que luciría cuando la eternidad habitó entre la carne y con los hombres. ¿Qué significa cuando encontramos gente hablando con Dios? Es Dios revelado en el hombre Jesucristo. Y pienso que por un momento es bueno considerar el autor por un momento, cuando pensamos el propósito de este libro. Pueden ver, Juan es el autor y lo que Jesús hizo en la vida de Jesús y lo que significa para John, lo que Jesús refleja el corazón de todo creyente. Vemos John, que en la historia de la iglesia dicen que es el más joven de los discípulos. Él era en gran parte era un discípulo inmaduro. Algunas veces tenemos este cuadro, saben, de John el apóstol, que hombre débil, afeminado, recostado en el pecho de Jesús, y tenemos este tipo de hombre débil, y lo hemos visto en los cuadros. John era demasiado aparte de un hombre efeminado o débil. Cuando vemos los hombres que Jesús, la mayoría de los hombres que Jesús escogió eran hombres resistentes y que estaban en los límites. Así que pensemos acerca de Juan por un momento. Mientras caminamos en el capítulo 1, pensemos en él. Él era un testigo de Jesucristo. Él viajó con Cristo. Él caminó con Cristo. Él vio a Cristo. Y él encuentra en sí mismo como un hombre celoso joven, un discípulo joven celoso. De hecho, si lo vemos en Lucas 9, que John, con su hermano Santiago, pensó que ellos que iban a tomar la gente que iba en contra de Jesús. Si se acuerdan, ellos iban en el camino a Jerusalén. Algunos samaritanos se mostraron y trataron de parar a Jesús para que no fuera a Jerusalén. Y John dijo, yo me encargo de eso, Jesús, quédate atrás. Y él confronta a los samaritanos y los samaritanos dicen, Jesús no es venido a ir a Jerusalén por esta manera. Y él todavía dice, yo me encargo de Jesús. Y leemos aquí en el 9:53 de Lucas que el discípulo, cuando él vio esto, le dijo, Señor, y lo ven,
quieres que nosotros, mira esto, que comandamos fuego del que vea el fuego del cielo y los consuma. Y ustedes se preguntarán, solo dame la nota, solo dame la orden. Pero Jesús se retornó y revocó a Juan. Usted no cae en el espíritu, porque el hombre no vino para destruir vida, sino para salvarlos. Sabemos por este evento que Marcos 3:17 que Juan se ganó el título del Hijo del Trueno. Así que es muy lejos de ser un hombre afeminado o débil. Era muy celoso, impulsivo, con coraje, confidente, pero tenía falta de ternura, de compasión, de falta de humildad, de integridad, y estaba atrapado en su propio drama, y lo vemos complejado, que no era correcto, alineado con el hombre de Dios, con el Jesucristo. Y aún así Dios escogió este tipo de hombres, y nos encontramos en los evangelios que algo pasa con ellos. Más que estos hombres pasan tiempo con Jesús, usted empieza a ver su humildad, usted empieza a ver la dependencia, la gran integridad. Usted ve una pasión y un celo, pero al mismo tiempo mansedumbre, que todos están controlados, empiezan a reflejar al Señor Jesucristo. De hecho, vemos como al final del evangelio que descansa en el Señor totalmente dependiendo, mientras consideran que eso ha sido, cuando era un hombre que era formado a través del corazón de Jesucristo. Y les pido hoy, ¿qué pasó con este hombre joven que tenía ataduras, que era áspero, celoso? El hombre Juan, que fue modelado en un hombre humilde, seguidor de Jesucristo, valeroso y compasivo. Por si lo vemos así en el verso 14, aquí vemos a Juan explotando en adoración, y vemos el verso 14, nos preguntamos si John está sonriendo cuando escribe esto. Dice, y la palabra, que es Jesús, se convirtió en carne y habitó entre nosotros, es posesivo, y yo caminé con él y vimos su gloria, vimos que era Dios. La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos que John estaba diciendo, ustedes lo vieron también. Has captado lo que significa ver a Jesús, que es lo más glorioso, la persona más gloriosa en el universo. Bueno, yo les traigo todo esto a ustedes porque Juan 1:18 Juan está viendo a Jesús en una visión multidimensional. Jesús no es una sola dimensión para Juan. No solamente lo veía como el Salvador, no lo veía solamente como el amigo de los pecadores. Eso era una visión multidimensional de Jesús. Y Juan lo que veía a Jesús, que veía correcto, y lo empieza en la eternidad, y luego viene por la encarnación, y luego vemos la gloria. Y es una de las amenazas que tenemos en las iglesias. A menudo encontramos los cantos cristianos. Hemos hablado con Daniel acerca de esa gente que cantan y es una sola dimensión. Es solamente la cruz de Cristo. Y me gozo en eso, pero no es solo lo que Jesús hizo y no es solo lo que necesitamos saber. Así que los cantos que Daniel escogió tienen una mayor explosión de las características de Jesús. Y pienso que lo que pasa cuando Jesús se convierte muy pequeño, también nuestra adoración. Así que lo que John 1, y si usted encuentra correctamente, y si usted es seguidor de Jesús, usted debería ser como John y debería producir en usted una gran y mayor adoración y devoción cuando se aproxima a Jesús como su Señor, cuando sus ojos se colocan en la gloria de Jesús, como en 2 Corintios dice, vimos su gloria, y cuando vemos su gloria cambiamos y nos convertimos más como Él. John Owen, en su libro famoso La gloria de Cristo, tiene una declaración precisa por qué cree que Jesús es el Cristo y que debería ser la cosa más magnificencia en nuestra vida. Mira lo que él dice. No hay una gloria en la comparación con lo que se propone nosotros en el misterioso constitución de la persona de Cristo. El sol no tiene gloria, la estrella no tienen belleza, el orden de la influencia de los cielos, del cuerpo de los cielos, no tienen excelencia en comparación con la gloria de Cristo. Hoy, amados, nos vamos a quedar en la gloria de Cristo por el resto del sermón. Y si eso es aburrido para usted, y si tiene aburrido, usted tiene cosas, pero no debería ser aburrido para ustedes.
Así que consideremos, si recuerdan, en Juan 1 del 1 al 18, titulamos esto, ¿quién es este Jesús? Y establecimos 10 atributos, pero si quiere agregar más, estaba pensando en esta semana, que no solo son 100 atributos que son académicos, ¿verdad? Son 10 atributos de Jesús que deberían resultar en adoración y devoción de Él. Si usted cree que estos atributos y los tiene en su corazón, debería ser más adorador y más devoto a Él. Así que empezamos la semana pasada con 2 atributos de Jesús, de este texto, verso 1 al 3. Vimos que Jesús era el no creado. Y como lo vimos, si usted tiene una correcta vista de Jesús, se debería encontrar que no tiene principio. Segunda, vimos Jesús como creador. Él creó todo y Él entró en su creación, en el tiempo, espacio y la historia de la creación, y Él penetró en ella. Y si recuerdan, como dije la semana pasada, que reflexionamos en la realidad, que si quiere presionar el trabajo de la cruz de Jesús, en lo que Él hizo, necesita understand qué es lo que significa cuando el hombre que no era creado entró en la creación, salió de la gloria. Es fascinante. Así que vamos a ver 2 más atributos hoy y no nos vamos a salir del verso 2. En algún momento voy a ir un poco más rápido, pero va a ser mucho tiempo si tenemos dos sermones en un solo verso. Así que vamos a ir a terminar en el 20:60. Pero no podemos ponernos en marcha, no podemos dejar de pasar esto. Y si consideramos esto, nos lleva al tercer atributo que debemos considerar de Jesús. Jesús es igual al Dios el Padre. Jesús es igual a Dios el Padre. Note el verso 1. En el principio era el verbo y verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego leemos el verso 2 y Él estaba en el principio con Dios. Deténgase allí. No, cuando vemos en el texto y vemos la segunda línea en el texto que Jesús estaba con Dios, eso no es una preposición típica que se usa en griego, que es pros, y que se hace referencia cuando hay proximidad. Pero cuando está hablando en relaciones entre familia, en relación entre el hombre y Dios, en relación entre el hombre y Dios aquí, pros tiene la idea de hacia o enfrente. Así que podemos leerlo de esta manera. Jesús estaba hacia Dios. O literalmente podemos decir que Él estaba cara a cara con Dios. Lo que Dios nos está poniendo aquí en el cuadro es una unidad. Nos está poniendo un cuadro de una afección. Nos está poniendo un cuadro de una igualdad. Y no, vea el texto, no se lo pierda. Y el verbo estaba con Dios o hacia Dios. Y cuando la marca del tiempo, que cuando eran ellos estaban juntos, cuando era que ellos estaban cara a cara. En el principio, antes que fuera el beginning. Así que vamos a detenernos allí por un momento para reflexionar en este pensamiento que estamos viendo a Jesús, que estar con su Padre antes de que hubiese un beginning cara a cara en perfecta armonía y adoración con el Padre. Jesús y Dios cara a cara. Tuve a Dan riendo Juan 17. Al final Jesús le dijo, y tú me amaste antes desde el principio. Jesús está retratado con Dios cara a cara antes de que hubiese tiempo, de la misma naturaleza, de la misma esencia. Él era totalmente igual. Si Dios nos está poniendo aquí entre nosotros, es que Jesús es Dios con el Dios el Padre, y ellos estaban juntos antes de la fundación en una armonía perfecta y adoración. El Padre con el Hijo con el Padre, y ellos se amaban juntos, y ellos adoraban esa comunión, y ellos no necesitaban ningún ser humano para que estuviera allí y hiciera la comunión más grande. Ellos se gozaban mutuamente. La perfecta Trinidad, la armonía perfecta, y el Espíritu obviamente se asumía que estaba allí con ellos. Lo que está poniendo aquí en nosotros, que Jesús es Dios, y en su esencia, en su naturaleza, Él es 100% Dios. Y antes de pasar de esto y de pensar que tenemos la deidad de Cristo, y lo leemos eso, y pues que tenemos la deidad de Cristo, le enseñamos a nuestros niños. Recuerde, John nos está enseñando acerca de la deidad de Cristo,
alineado con que el hecho de que que existe antes del tiempo, y que en el verso 14 dice que habitó entre los hombres, y luego dice que aunque estaba con la perfecta armonía con el Padre, Dios con Dios, Dios del Padre, Dios del Hijo y Dios del Espíritu Santo en la eternidad, Él va a penetrar la humanidad, y ese Dios se va a salir de esa perfección, de esa comunión perfecta con su Padre, y va a permitir en la cruz que se pierda esa comunión perfecta con el Padre, para perder esa comunión, y va a morir en la cruz por nosotros. Esto no es académico para Juan, esto es adorador para Dios, para que nos imaginemos que Dios cuando murió vino a la tierra y que tenía adoración cara a cara con el Padre. Es algo increíble para él. Los teológicos tienden a usar dos grandes palabras para tratar de describir la Trinidad y tratar de definir qué es lo que significa que un Dios y tres personas. Tiene dos términos: Trinidad ontológica y ecológica. Lo que significa el ontológico significa, está hablando de la ontología, que es la historia, el estudio del ser, y la ontológica de la naturaleza, del estado, del bien, del no creado, no cambiado, y su bondad. El Dios del Espíritu, Dios del Hijo y Dios del Padre no se pueden separar. John 1, quien nos quiere que veamos que ellos estaban juntos con el Padre y con el Hijo antes del tiempo. Esa es la parte ontológica, no tiene que ver con el trabajo que ellos hicieron en la creación y la redención. Así que la Trinidad tiene dos roles en la creación y la redención. Ontológicamente, la realidad ontológica, que es Dios que no puede cambiar, pero la económica, la realidad económica es lo que ellos hicieron, la creación y la redención. Y es bueno ponerlo aparte, porque así sabemos lo que la Trinidad hizo. La Trinidad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Trinidad lo que hizo es que ellos juntos, el Dios del Padre, Dios del Hijo, y a través del Espíritu, hizo para trabajar en la creación y en la redención. Y cuando Jesús vino, salió de la gloria, que bajó de la eternidad y vino a la tierra. Es como Deuteronomio 6:4, y si lo quiere escribir, esto es ontológico en la esencia de hablar. Dice: escucha Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Así que ahora, si pensamos en esto y ve aquí cerca, eso es muy básico. Pastor, yo he leído eso, y el verso 2, que él estaba en el principio con Dios. Y usted, básicamente, nadie debería cuestionar que Jesús es no Dios, si él es preexistente, si él es no creado, y si él estaba con el Padre y en el Espíritu en el pasado, en la eternidad pasada. Y como aprendimos la semana pasada, que él estaba en Jesús creando todo. ¿Cuál es el gran tiempo? ¿Por qué pasa tanto tiempo en esto? Porque muchas de las herejías en la historia de la iglesia son acerca de la deidad de Cristo, la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Si usted ve los concilios acerca de la historia, los grandes pasos en la historia de la iglesia, cuando los creyentes han sido engañados, que alguien está atacando y hacen a Jesús menos que Dios. Por ejemplo, usted ha tenido diferentes tiempos que alguien toca tu puerta, un par de amigos que nosotros somos de la iglesia mormona, o nosotros somos de los testigos de Jehová, somos de la iglesia de Jesucristo, Cristo de los últimos días, y queremos hablar contigo. Nosotros somos cristianos también. Creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo. Algunos dicen, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos quieren entrar en una conversación contigo acerca del Evangelio. Así que ellos piensan. Pero saben que uno de los lugares en los que ellos van a ir para desaprobar que Jesús es Dios es Juan 1, 1 y 2. De hecho, leerle la traducción de uno de ellos. Este es el libro de los mormones, Juan 1:1. En el beginning era el Evangelio, predicado a través del Hijo, y la palabra era con el Hijo. Si usted hace como la palabra, ya entonces la palabra no estaba así, y por lo tanto el Hijo no estaba allí, y por lo tanto no era Dios. Y la palabra estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios, que venía de Dios. Si usted ve esto, usted cree esto, que es solamente que Jesús es 100% Dios, algunos mormones, ellos te van a decir: es como Dios es de Dios y tiene el Espíritu de Dios. Yo le hice una pregunta específica: ¿es Jesús en esencia y naturaleza, y Él es mismo como Dios el Padre en su divinidad, 100% Dios como el Padre? Ellos van a decir que no. Él es menos que Dios, Él es un espíritu creado. Él estaba con el principio, pero Jesús no.
Ellos realmente están destrozando el lenguaje original, los mormones. Ahora, ¿qué tal los testigos? Ellos empiezan mejor, pero luego terminan mal. Este es 1:1 en la nueva traducción. En el principio era el verbo, y el verbo estaba bien, hasta allí van bien, pero el verbo era un Dios. Y ellos, a los cristianos desprevenidos, que nuestra traducción es correcta, que había un indefinido y un indefinido forma de hablar de Dios, que la indefinida pones el artículo él, pero en el indefinido pones el él, así que no había un artículo definido aquí, por eso es que ellos usan el. Pero como no hay, entonces debería ser un Dios, y que entonces Jesús fue creado por Dios, que era el Hijo de Dios creado por él, pero no es el mismo como Dios. Si quiere ir en esto matemáticamente, ellos te van a decir que es consistente con la escritura, pero no lo es. La palabra para Dios, Theos, es usada 282 veces en nuestro Nuevo Testamento. Y si usted no sabe, pero de esos 282 veces en el libro, y incluso en el libro menos 16 veces, cuando no hay un artículo definido, cuando no está él allí, ellos no lo ponen igual. Pero si usted hace la matemática allí, es el 6% del time, que es consistente con la traducción de Juan. Ellos tratan de hacer Dios menos que Dios. Pero y vemos esto, pero eso es una locura. Y dice Jamie, pero para un cristiano sin discernimiento, ellos tratan de introducir en su mente que Jesús es menos que Dios. Y esto está pasado en el Evangelio, en el tiempo de Juan, cuando escribió este Evangelio. Y tenemos un gran movimiento en ese tiempo que era gnosticismo, era desarrollado en ese tiempo. Básicamente es en sumario que el Espíritu es bueno, que el Espíritu es ese hombre secreto, ese hombre interior es justo, pero la carne es perversa. Toda la carne es perversa, toda la carne es mala. Básicamente nuestra alma está atrapada en la carne que es depravada, y usted no puede escapar de su vida. Pero usted tiene ese secreto, ese conocimiento secreto que les permite ser bondad. Y es por eso que Jesús no podría ser, que Él podría ser perfecto si Él vivía en la carne. Si usted entiende las herejía tras herejía, cuando estudiamos la historia de la iglesia, ellos tratan de sacar a Jesús como Dios. Quiero decir, si usted cree que Jesús que es menos que el Dios el Padre, usted tiene un diferente Jesús. Literalmente hay, no sé billones, pero millones de gente populando el infierno, porque ellos y confiaban en un Jesús que era su Salvador, pero que era menor que Dios, que es un casi Dios, que era un espíritu de discreción, que era un creador de Jesús. Que Jesús no es Dios, usted tiene un diferente Jesús. Y ese Jesús te va a mandar a condenar al infierno. Así que Juan dice, usted tiene que tener el correcto Jesús, y el correcto Jesús nos va a llevar a una adoración perfecta. Para John es algo que atude de nuevo, y nos vemos allí en el 14, dice, y este Jesús se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Ese hombre, ese Dios hombre vino a habitar en la humanidad y murió por ellos. Pero no quiero solo quedar allí rápidamente salir de allí. Cubrimos la deidad de Jesús, es lo que dice en el texto. Pero recuerde, el estudio de Juno de este resultó en humildad. Juan era un discípulo que yo quiero decir, yo soy uno de esos que Jesús amó. ¿Cómo puede ser que este hombre patético, pecador, como este Jesús salió del cielo, de la gloria del cielo, que era igual a Dios, y bajó a la tierra? Y remember que todo el Evangelio de Juan nos quiere entender que el Jesús eterno habitó entre los hombres. Así que piensen en esto. Jesús es Dios que habló con los pecadores. Jesús es Dios que le aprendió a hacer un oficio. Jesús que vivió en una familia. Jesús es Dios que tuvo enfermedad, que comió, que se cansó. Entender que es todavía Dios. Y luego Jesús, como Dios, 100% Dios, murió como hombre y Dios. Y como Dios, hombre y como Dios en la cruz. Para Dios, la deidad de Jesucristo era tan impactante, tan abrumadora, para que cuando Él ve la cruz, Él no solo ve un hombre sacrificado, lo que pensó el dolor, lo que pasó, esa persecución brutal, ese rasgado de su barba, esa corona de su cabello y el maltrato de la gente, pero Él también sabía que cuando el Padre
se separó de su hijo en ese tiempo y la ira de Dios vino sobre él por el primer tiempo en toda la eternidad. Jesús murió como Dios y hombre separado de su Padre, y John pensó cómo él pudo hacer eso por mí. Yo les pregunto a ustedes, amados, hoy, ¿usted ha pensado en eso de la deidad de Cristo? Que lo toma hasta la cruz y en una que rompió la comunión perfecta con su Padre y pensar que Él vino para morir para mí, que por un pecador como mí, que Él dejó la eternidad por mí. Para John esto era un momento de adoración. La deidad de Cristo lo convirtió en una quebrantada adoración. La deidad de Cristo no debería ser algo, sino debería ser una doctrina doxológica. Así que ese es nuestro tercer atributo. Para Juan, que lo llevó al adorar y una devoción a Jesús cuando él era igual al Padre. Ahora para nuestro cuarto atributo, y aquí vamos a pasar el resto del tiempo. Algunos de ustedes se han preguntado, ¿a ustedes van a leer cuando Jesús es llamado el verbo? Y quise decir, están todo el tiempo el verso 1 y 2 y el verso 14 y lo vuelven a decir en estos verbos. Pero usted realmente va a pasar tiempo en esto, pero es una de las cosas más importantes y que tenemos que aprender acerca de Jesús con el Evangelio de Juan. ¿Y sabe por qué? Porque con lo que usted no sabe, maybe si usted no, que en Juan 1 y 2, andé en el verso y el verso 14, el capítulo 1, es en los únicos tres partes en el tiempo que se le da el título del verbo. De hecho, probablemente pues si conoce el griego, se ve la palabra logos. La palabra de Dios, logos es el logos de la palabra allí. Así que vamos a pasar un tiempo acerca como Jesús como el logos. ¿Qué significa para Juan llamar a Jesús el logo? Y si piensa acerca, se muestra solo aquí en esta sección. Él mismo nunca se llamó así, Jesús. Su título favorito es el Hijo del Hombre. El resto del libro de Juan lo llama el Mesías, el Cristo, que aquel que es el que nos libera de Dios. Es llamado también el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Pero solo aquí lo vemos a Jesús llamado Logos, de la palabra, el verbo de Dios. Y de hecho, déjenme leerles verso 1, 2 y el verso 14 con la palabra Logos en su mente. Así lo pueden ver, que es la palabra para word, que también en hebreo es dabar para ello. Y vamos a leer el 1 y el 14 cuando tiene logos en tu mente. El único tiempo de tu Biblia que lo vamos a tener tiempo para estudiarlo, que Jesús es el logos, aquí es el único tiempo donde está. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y luego en el verso 14, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que déjeme darle los cuatro atributos. Sí, vivemos que no era el no creado, que era el creador, que es igual al Padre. Y el cuarto atributo de Jesús es que Jesús, lo vamos a llamar de esta manera, que Jesús es el logos de Dios. Jesús es el logos de Dios. Así que vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué significa cuando yo hablo, generalmente hablando, si estudia la palabra logos, the word, el verbo, y que la concepción de la encarnación, de una idea de una instrucción, generalmente como el griego moderno lo describe cuando estudiamos la verdad. Luego regresamos al tiempo de atrás del griego que tenía diferentes. Específicamente, cuando la palabra logo es usada en la escritura, el verbo tiene mucha variedad de uso. Es para usar la palabra de Dios. Vemos la palabra que es la palabra de Dios hablada. El logos es usado para hablar de Jesús actualmente. Luego también es usado para hablar los sermones que han sido hablados, así que podría decir que eran palabras, enseñanzas, sermones. Así que muchos dicen que viene a la escritura, vamos a la palabra logos y la vemos que habla de la palabra de Dios, instrucciones de Dios, sermones de Dios. Pero ¿por qué Jesús nunca se llamó a sí mismo logos y solo lo vemos aquí cuando John hace referencia a que el logos? Así que vamos a ver el contexto para ponerlo en tiempo, y si queremos entender la palabra necesitamos contexto para entender, y cuando tenemos el contexto podemos entender cómo limitar la definición.
Y así se va a poner complicado porque el tiempo que Jesús era el Logos empezó en la eternidad y va hacia la eternidad la gloria, así que eso es complicado. Noten, en el principio era el verbo y el verbo estaba antes del tiempo. Y en la gramática, aquí como lo vimos la semana pasada, Jesús estaba siendo, es en un estado del ser, y así que el tiempo de Jesús fue llamado Logos en el pasado eterno, hacia el eterno futuro, hacia el futuro, a la paternidad eterna y en toda la redención hasta toda la eternidad de la gloria. Así que Jesús siempre ha sido y siempre será el Logos. Así que Juan lo llama, como lo llama aquí, es para siempre, no cambia. Así que no lo podemos limitar mucho. Sin embargo, podemos llegar aquí a poner algún terreno de lo que Juan quiere decir acerca. En el pensamiento griego, si pensamos en esto y rastreamos la palabra logos en el siglo 6 a.C., si regresamos al principio de ese siglo, en esos tiempos, vemos la palabra, el grupo de la palabra que viene en un ámbito filosófico. Y en ese ámbito filosófico, la palabra logos fue usada por un filósofo en el siglo XVI y ellos usaban el logo de esta manera. ¿Están listos para esto? Logo es la dirección estabilizadora de los principios del universo. Ellos hablaban de cómo la palabra mantenía todo junto, pero ellos usaban aquí la palabra y lo dicen como el principio del estabilizador del principio del universo. Así que en el pensamiento griego, ellos tendrían en su mente que el uso general de la palabra de logos en el griego, pero históricamente algo ha sido de la palabra logos, significa que tiene todo junto, sostiene la creación junta. Así que eso funciona para nosotros. Jesús es el logos en una manera y Jesús como creador. Así que piensen esto. Jesús es como el logos en creación. Él creó con su palabra, así que cuando el logos habla, logos crea cosas. Así que la palabra, el verbo crea cosas. Así que eso sería en Génesis lo vemos. Así que en hebreo sería la palabra dabar y es el paralelo a logos. Pero si quieres tomar la versión griega y en el Antiguo Testamento y ponerla en la Septuagesima, vas a correr a Génesis 1:2 y va a decir Dios creando todo y adivine qué palabra era. Dios creaba con la palabra logos. Así que tenemos a Jesús como el logos creando con sus logos. Jesús tiene la palabra creando la creación y adicionalmente si Jesús hablaba con la creación y la palabra, sabemos también que Jesús es el logos que no solo tenía poder de creación, pero poder divino, porque Jesús es la palabra. Eso es lo que significa que cuando la palabra de Dios es hablada y usted encuentra algo en la escritura, tengo que romperles esto, pero no solo las palabras en rojo que son de Jesús. Yo sé que nos gusta la parte en rojo en la Biblia, pero que cuando Jesús habla en todas partes, es la palabra de Dios. Dios está hablando en toda la Biblia, así que voy a usar una mal inglés, que es logos, divino poder. Juan está hablando de Jesús siendo divino, que cuando él habla la escritura. Pero eso no significa que si usted todo lo ve el Testamento y en el Testamento dice que vaya entre la escritura, que era el Jesús de Nazaret. De hecho, ellos estaban hablando de Dios del Padre y que viene el concepto de la Trinidad, pero cuando viene Jesús de Nazaret en la escena, ella y su palabra y se reflejan como uno, así que el Logos es el mismo como su palabra. Jesús es el Logos. Jesús dice que ese es el verbo y es lo mismo que cuando él habla la palabra. ¿Qué significa eso? Complicado. Piensa de esta manera. Si usted intenta desconectar la palabra de Dios con el logo de Dios, usted está desconectando a la persona. Tienes que conocer a Jesús pero podemos decir de esta manera. Si usted dice hay gente que dice que yo amo a Jesús, pero no me gusta su palabra. Pero es como decir, me gusta mi jefe, pero no me gusta cuando él habla. Cuando me gusta mi esposa, pero odio cuando ella habla. El logos, Jesús dice que es la palabra. Cada vez que la palabra es hablada, él representa la naturaleza divina. Así que cuando usted encuentra la escritura, amados, y está encontrando con Jesús. Es por eso que Jesús nos dice que deja la palabra de Cristo habite en usted abundantemente. Así que si alguien dice usted, saben,
yo estoy en las cosas de religiosas, yo creo que Él es mi Salvador, pero no me gusta la Biblia. Puede decirle que usted no puede desconectar el logo, que Jesús la palabra de su palabra. Si a usted no le gusta la escritura, a usted no le gusta Jesús. Y si a usted no le gusta la palabra, no le gusta logos. Y si rechaza la palabra, usted está rechazándolo a Él. Rechazar el logo en la escritura, rechazar el divino, el logo divino. La gente no se da cuenta de que cuando rechaza la Biblia es que ellos están maltratando el logos, la eternidad del logo que es Jesucristo. Así que Juan nos está trayendo la vista creativa de Jesús, nos está trayendo el Padre poderoso cuando la escritura es hablada. Y adicionalmente, aquí continúa, Jesús es el logos, tiene el mismo propósito de la escritura. El propósito de la escritura, vémoslo en Isaías 55. Jesús tiene el mismo propósito de la escritura. Es por eso que si usted rechaza la escritura, usted está rechazando a Jesús. Juan llama a Jesús el logos porque es el propósito y el intento de la escritura. Isaías 55:11 dice: así que ninguna palabra que sale de mi boca no retornará a mí vacío, sino que completará lo que para el propósito que la ha hecho y tendrá éxito por las cosas que la ha enviado. Dios envía su palabra con el propósito de completar una meta. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Para santificar almas, salvar, para exponer no creyentes y exponer corazones endurecidos, para iluminar la mente, los ojos, limpiar conciencia radical, cambiar la escritura penetra el mundo y trae cambios. Jesús tiene el logo en su encarnación, en el tiempo que entró su escritura en la historia para salvar almas, santificar, para mostrarlo el corazón duro, para rechazar las falsas enseñanzas, para adorar a Dios y para llamar a la gente para Él mismo. Yo estoy diciendo que Jesús vino como el logos, que Él está viniendo como el mismo propósito que la escritura. Es por esto que cuando la gente empieza a rechazar la escritura, y como lo dije momentos atrás, recordemos que recuerda que ellos están rechazando el real propósito de Jesús, y el propósito de Jesús es que santificar y salvar almas, y el propósito de la escritura es salvar y santificar almas también. Así que es interesante en Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo: cuando vaya a lugares y ellos no reciban logos, Mateo 10:14, y si no reciben la palabra, salgan de su casa y chequen, sacúdense los pies, porque ellos están rechazando la palabra, están rechazándome a mí. Así que rechazar las escrituras, el propósito de la escritura es rechazar el eterno logo de Dios. Ahora, vamos a regresar un texto más, vamos a Proverbios 8. Hay una otra forma de ver en la escritura que nos muestra que Jesús es el logos. En su creación poderosa, en su poder divino, su poder en la escritura, Jesús es el logos y es la encarnación de la sabiduría. Y la razón por la que estoy tomando este pasaje es para que vean esta visión multidimensional de la forma que Dios nos quiere que veamos a Jesús como el logos de Dios. No tenemos en la mejor manera, estamos cerca de eso. Jesús es el logos y siempre la encarnación de la sabiduría. ¿Te ha notado aquí en el Proverbios capítulo 8 que la sabiduría está hablando acerca de estar con Dios antes de la fundación del mundo? Noten aquí. Verso 25, vamos a empezar allí. Proverbios 8. Antes de que las montañas fueran sentadas, antes de que las colinas fueran encantadas, cuando no había hecho los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba. ¿Quién está hablando allá de sabiduría? Dios estaba allí, Dios estaba el Logos y estaba el sabiduría encarnada. Yo estaba presente en sabiduría. Cuando Él estableció los cielos, yo estaba allí. Cuando Él cruzó los círculos sobre la faz del abismo, cuando arribó afirma los cielos, cuando las fuentes de los abismos se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba allí junto a Él. Jesús es el Logos en Génesis. En los poderes creativos, Él es el Logos en la encarnación de Windows, Él es la sabiduría en la encarnación, Jesús es el Logos. Cada vez que la escritura es hablada, Jesús es el Logos porque es el propósito de la escritura. Imagínense eso.
Hay uno más que podemos ver aquí. Vamos a regresar a Juan 1. Vamos a regresar allí. Juan termina su pensamiento y eso debería arrojar tu corazón y mejorar tu adoración. Él termina aquí, noten. Juan 1 termina el pensamiento en el verso 18 de esta sesión con este momento digno de alabanza, que deberíamos todos adorar a Cristo, y notes cómo Él lo terminó. Verso 1, verso 18 del capítulo 1. Recuerda, el sujeto es el Logos. Jesús es el Logos, Jesús es el verbo. Now, Juan nos pone otra palabra aquí para terminar este pensamiento. Nadie ha visto al Padre en ningún tiempo, solo Jesús. El unigénito de Dios, que es del unigénito del Padre, note aquí. Él lo ha explicado. Él lo ha explicado. O sea que la palabra para explain aquí es la palabra exegesis. Y usted lo han alguien ha dicho que ama a los predicadores exegéticas. Exégesis es la palabra griega para algo que usted va a estudiar en un proceso de estudio y saca el significado y lo puede explicar a la gente. Exégesis es poner lo que John está diciendo aquí, que Jesús es la exégesis de Dios. Dios es la exégesis de Jesús. Jesús ejecuta qué es lo que significa Dios. Para tomar Jesús como el logo y Jesús como la exégesis de Jesús. Dios está diciendo, para citar a mi amigo John en esto, si quiere entender lo que significa Jesús el logos, Jesús es Jesús es el gran sermón de Dios. Piensen en eso. Él es la exégesis de Dios. Y si usted quiere encontrarse con Dios y entender completamente y captar lo que Dios que tiene que ver la exégesis de Jesús, es la vida de Jesús. Increíble. Mi amigo Joel Gómez continúa y dice, Dios siempre está hablando en sermones, todo el tiempo que habla en sermones, todo el tiempo que la palabra viene, la palabra reducir. Todos los sermones antes de Jesús eran sermones preparatorios. El sermón que más explica a Dios es el sermón de Jesucristo, hombre. Y yo agregaría, si quiere responder con el gran sermón de que jamás predicado, usted necesita estudiar y conocer la vida de Jesucristo. Sabes que cuando estudia la Escritura expanda este pensamiento en el gran sermón de Jesús, que Dios está hablando de este lenguaje de Jesús como su gran manera de comunicarse a sí mismo en todos los tiempos. Hebreos, vamos a ver el Hebreos un momento. Hebreos 1. Tenemos una variedad de lenguajes aquí hablados en nuestra iglesia. Algunos hablan inglés, algunos hablan español, algunos hablan ucraniano, Rusia, y podría continuar. Tenemos muchos lenguajes aquí de Cornerstone. Y ellos son el lenguaje franca, son nuestros lenguajes preferidos. Pero hablando de Jesús siendo Dios, el gran sermón de Dios, Dios habla en el lenguaje de su Hijo. Dios habla en el lenguaje de su Hijo. Note lo que dice el hebreo. El autor desarrolla este pensamiento aquí. Hebreos 1. Dios, antes, en los tiempos antiguos, hubo tiempos donde Dios habló con los padres. Él habló a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Abraham. En los profetas, hablando de los mayores y menores profetas, hablaron de parte de Dios, y en muchas porciones y en muchas formas Dios está hablando. Podemos decir que Dios está aplicando sermones al hombre, ha predicado sermones mucho tiempo, pero en estos últimos días, cuando Jesús vino, Él habló a través de nosotros en su Hijo, a través de su Hijo. Si usted tiene una versión de Nueva América, ella es el pronombre posesivo, así que no lo tenía, así que vamos a leerlo en el original. Dios hablando de muchas maneras, de los profetas y los profetas en muchos tiempos en la historia, pero en los últimos días, los días que vino Cristo, Él habló a nosotros en Hijo, no en su Hijo, sino en Hijo. Así que
Para conocer el gran sermón jamás predicado es conocer el lenguaje del sonido, y conocer el gran lenguaje de Dios es conocer esa dimensión variada, multidimensional, para ver todos los atributos de Jesús, no solo el nacimiento, la muerte, la resurrección, sino, amén, todos ellos, pero todo, porque Jesús cuando lo puso en la vida, Él decidió poner el mejor sermón jamás predicado ante nosotros. Es por eso que Juan, en Juan 1 y Juan 1 y 2 no podía superar qué es lo que significa estudiar la vida de Jesús, caminar con Jesús, hablar con Jesús, y luego, bueno, cuando Jesús se murió y se fue a estudiar la vida de Jesús y fijarse en el Cristo y tener la mente puesta en Cristo. Así que regresemos a Juan 1. Déjeme preguntarles, y no quiero que se pierdan, pero lo que Juan está poniendo aquí, que el gran sermón jamás predicado es para entender y conocer que todo lo acerca de Jesús. ¿Alguna vez se ha encontrado anhelando que un pastor o un libro o un pastor se implemente y vaya más allá de todas las cosas y llegue a las instrucciones? Usted se ha encontrado rodeando y escuchando o meditando acerca de Cristo y puede llegar a alguien que me diga cuáles son las instrucciones. No me malinterpreten. No puedo poner las escrituras sobre escrituras. No puedo poner escrituras de amor versus santidad. Nosotros necesitamos instrucciones. Él nos dio los 10 comandos. Él le dio las instrucciones en el jardín. Él escribió cartas en el Nuevo Testamento. Él dio instrucciones al pueblo de Israel en el Deuteronomio. Muchos sermones, los 10 comandos. No me malinterprete que no necesitemos instrucciones. Pero de acuerdo con Dios, adicionalmente las instrucciones, que necesitamos el gran sermón jamás predicado, Jesucristo. Así que nosotros también así como también necesitamos instrucciones o momentos de devoción, de adoración, de pensamientos sostenidos, sentarnos en los pies de los caracteres de Cristo, solo pensando en quién es, que lo que Él ha hecho, lo que Él completó, todos los aspectos de lo que significa cuando se encuentra con el hombre Dios que vino a la tierra. Es interesante cuando usted piensa los atributos de Jesús. Él tiene atribuciones comunicativas y no comunicativos. Así que si usted tuvo teología, los atributos comunicativos son aquellos que era el Padre de Jesús, que nosotros podemos aplicar: gracia, misericordia, bondad, fe, pensamientos racionales, amor, santidad, paciencia, comunicables. Pues estudiamos a Dios y actuamos de esa manera. Pero también tenemos atributos incomunicables, aspectos de Dios y aspectos de Jesús que son mayores, que simplemente significan atraerte en un lugar y ver a Dios y verte a ti y hacerte un adorador. Atributos como Jesús es preexistente, Jesús el no creado, Jesús estuvo cara a cara con el Padre, Jesús es el Verbo, Jesús es el gran sermón de Dios, Jesús es el omnipotente, todopoderoso, omnipresente de todos los lugares, todo lo sabe, omnisciente, soberano. Él trascende, sobre todo es inmutable y no cambia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó, abrió su Biblia y meditó en los atributos incomunicables de Jesús? Si lo hacemos 2 semanas, lo hemos hecho por 2 semanas aquí, pero diría que eso no deberíamos hacerlo. Si usted piensa en esto, somos más el tipo de generación de Marta, ¿verdad? Marta estaba haciendo bien, ella estaba sirviendo. Lucas 10 nos dice que ella estaba vista y ella estaba ministrando. Eso estaba incorrecto, pero María había encontrado, estaba enfrente de Marta en ese texto, y Jesús dice que ha sido agradable porque Marta se sentó adorándolo y mirando su gloria. Somos siempre estamos ocupados: dámelo ahora, dame las instrucciones, y es por eso que las iglesias se llenan y le prefieren los 5 puntos y 8 cosas para hacer esto y aman la serie. Pero si usted es sentado en la iglesia y nos hemos sentado en esta iglesia, ¿cuándo me vas a hablar de Cristo? Su gloria, su honor, su magnificencia, su magnitud. ¿Cuándo vamos a meditar en Él? Porque meditar en Él es aprender todo lo que necesito saber. Usted ve que Jesús integró con perfecta comunicación. Usted ve Jesús fue amigo de los amigos, perfecta amistad.
Pero encontramos aquí el profesor perfecto. No pone escritura sobre escritura. Por supuesto que Jesús estuvo envuelto en todo de la escritura. Pero, amados, nosotros somos un tipo de Marta. Bueno, nosotros tenemos que ser un tipo de María. Necesitamos ser un tipo de gente que tiene un corazón de adoración y gratitud, de meditar en Jesús. Y cuando tenemos todas estas formas de la cruz y encontrar estos pensamientos de cuando Él murió, yo pienso en Filipenses 4:8, cuando dice, como creyente, usted necesita morar, como que sentarse a fuego lento en aquello que es bueno, honorable y amoroso. Y no puedo pensar algo más amoroso que Jesucristo. Amados, eres una persona y yo somos una persona. Somos como John, que no quiere, John que lo llamaban el hijo del trueno, o el John que pasó mucho tiempo con Jesús y que tiene esa misma posesión y ese coraje y ese celo, pero humilde, dependiente, agradecido y era un adorador. Eso es lo que le pasó a Juan cuando encontró con Jesús, y que nosotros seamos como Él. Él es el no creado, que creó toda la creación igual al Padre, y es el logos del gran sermón de Dios predicado. Así que amén, vamos a orar. Señor Jesús, estamos muy agradecidos. Esta es la última canción que vamos a cantar, que no puede ser que usted, mi Dios, haya muerto por nosotros. Señor, confesamos que no vamos y no comunicamos tus instrucciones. Estamos en instrucciones y necesitamos instrucciones desesperadamente, necesitamos las instrucciones. Pero nosotros también necesitamos devoción, no solo doxología. Necesitamos adorarte, necesitamos habitar en estas cosas que pones en nuestro lugar, necesitamos habitar en estas cosas que nos humillen, que habitar en esas cosas que no puedan, en un lugar que nuestra mente pueda comprender, y que solo lo que podemos hacer es adorarte. Señor, adoramos que nuestra iglesia Cornerstone sea una iglesia celosa por las buenas palabras, que seamos una gente urgente que busca la santidad con todo lo que nosotros tenemos, con el poder del Espíritu, que nosotros persigamos la santidad, y que también oro que tengamos una gente, que seamos abrumados como John, con Jesucristo, no en una sola dimensión, no solo dos dimensiones, sino todo nuestro Señor, y en esa forma cantamos, y con ese comunicar nuestra oración, y ese tipo, cuando tú expandes nuestra mente y nos reducirnos a ti, Señor. Que seamos más devotos y enfocados en ti, que nuestros niños cuando se sienten aquí vean a Jesús de esa manera, que usted los salve a ellos, mis hijos. Y si hay alguien que no te conoce y que nadie ha visto de esta manera, los atraparías con la inquietante realidad que ellos han rechazado al perfecto Dios que ha sido dado a ellos a través de su Hijo y que habita entre los hombres. Te lo damos la gracia en esta mañana, Señor. Amén.